pequeña presentación, yo creo que no la necesitas, pero para el que no te conozca, porque hay gente que a lo mejor no conoce a Antonio Escotado, pero para que tengan un pequeño pitch. Bueno, pues yo soy, con la ayuda de mis hermanos, quien ha asumido así la parte principal del legado de Antonio Escotado, porque sabíamos que el pensamiento de mi padre, cuando él no estuviera, no significaba que se acabase, sino que a lo mejor era acaba de empezar. Entonces yo lo que me encargo es de gestionar las redes sociales de mi padre. Fui su editor, su amigo, su hijo también, ¿vale? Pero de todos los hijos que ha tenido, que mi padre tuvo muchos, casualmente yo fui el que menos tiempo vi con él y por eso luego pude tener una recompensa. En sus últimos años soy el hijo que más cerca ha estado de él. Entonces un poco como que me preparó él y nos preparamos juntos para lo que iba a venir después. ¿Cómo fueron esos últimos años? Muy hermosos, en el sentido de que, ¿cómo puedo decirlo? Yo he podido contribuir a que sus ideas se difundan más. Y entonces, no sé, me siento tranquilo por las noches cuando piensas qué haces, pues estoy extendiendo el legado de mi padre. Y eso es una sensación bastante gratificante, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, el legado de mi padre, ahí está, son como las tablas de Moisés. Ahora hay que interpretarlas y hay que llevarlas a cabo y llevarlas a efecto. Y que alguien además esté dispuesto a ser consecuente con esas reglas sin que él esté. Entonces, bueno, pues muchísimos principios que mi padre dejó sentados, pues ahora hay que aplicarlos. Y aquí me expongo yo a ello. ¿Cómo describirías ese legado? Seguramente nos iremos dando cuenta con el tiempo, pero no hay nada. Y no lo digo por chauvinismo, porque sea mi padre. Me lo ha dicho tanta gente que le ha cambiado la vida a mi padre. Cuando han leído sus distintos libros, que tiene 25 libros, Sí, ¿vale? sí. Ahí... La Emboscadura, que es la empresa que yo fundé, maneja como 15 o 16 títulos, laemboscadura.com, pero si no también en Amazon o en la Casa del Libro, pues se puede encontrar, y también en Página Indómita, que es otra editorial, casi 25 obras que realmente a los genios tardamos un siglo en entenderles. Podemos decir que su pensamiento está concentrado, ¿no? Mozart no creo que fuera tan conocido mientras él vivía que cuando murió. Bueno, también le pasó a muchos artistas que en su época precisamente eran pobres y luego después No, es que precisamente empezaron a... es que el pensamiento está muy reñido con el éxito comercial. O sea, realmente esta gente, como mi padre, que yo lo considero una especie de extraterrestre del pensamiento, el dinero le daba absolutamente igual. Absolutamente igual. Él me dijo una vez, hijo, yo habría escrito lo mismo, vendiera un ejemplar o 10.000. Entonces te das cuenta de que de lo que decía Aristóteles, ¿no? La teleología. O sea, hay gente que ha nacido para algo. Entonces, mi padre nació para eso, para hacer 25 obras, que parece mentira, y para fundar Amnesia también, para varias cosas, y para escribir Historia General de las Drogas en la cárcel, en una celda de castigo. Vamos, para muchos ejemplos que tardaría tiempo en comprender la humanidad. Y entonces lo bueno que ha tenido mi padre, que a lo mejor no ha tenido Dragón, no sé si tendrá Sabater o los intelectuales de este país, ¿no? Es un hijo que luego entienda que parte de su labor en la vida es continuar el legado de su padre. Y bueno, pues lo asumo voluntariamente, sé que estoy muy expuesto y trato de ser sincero y de que nadie me compare con mi padre. Yo no soy mi padre. Mi padre era el pensador, yo soy el difundidor, que es distinto, ¿vale? Estuve muy cerca de él, aprendí a entender su pensamiento, por qué pensaba como pensaba. Y bueno, hay que distinguir mucho al padre del maestro. ¿Qué diferencias harías entre el padre y el maestro? Es que no te interesa el padre. Es que no te interesa. Es que eso es muy personal, Víctor. No. Es que lo que estamos aquí es por el maestro, ¿vale? Tú no quieres saber si Mozart trataba bien... Bueno, Mozart no tuvo hijos, pero... o sea, hay muchos genios que... Borges, por ejemplo, ¿tú entiendes que votara a Pinochet o que estuviera a favor de Pinochet? A mí me da igual. Yo lo que sé es que aquel poema suyo de...
por los ríos inmemoriales que convergen en mí. Eso no tiene nada que ver con la ideología. Entonces, separemos a la persona de su obra. Yo creo que esto cada vez es más difícil, porque últimamente, sobre todo, es como que casi el artista se ha vinculado también mucho a la ideología y la gente le cuesta mucho separar la parte del artista o de la parte de la persona de la ideología. Es como que todo ahora se ha vinculado mucho y la gente no tiende mucho a separar por toda la crispación que hay. En el caso concreto de mi padre es cierto que hay una amalgama ahí porque es imposible entender su pensamiento sin entender su vida, sin conocer su vida. O sea, él me dijo un día, hijo, yo no quería ver la revolución sexual, yo quería protagonizarla. Entonces por eso me fui a Ibiza. Yo no quería que otros me dijeran qué se siente con las drogas, yo quería saberlo yo mismo. Yo no quería que me hablaran de comunismo, quería estudiarlo yo mismo, ¿no? Entonces, es cierto que en Escota, sin su vida, sus textos no tendrían sentido. Porque alguien que consideramos el filósofo de la libertad, que cada vez ya se está extendiendo esta idea de que los filósofos son de algo. No eres filósofo de las ideas, eres filósofo de las mónadas, como antes hablaba con él de Leibniz. Escotado es el filósofo de la libertad. Pero para poder hablar y ponderar sobre la libertad tienes que haberla perdido. Para poder hablar de las drogas tienes que haberlas probado. Para poder hablar del sexo tienes que haberlo disfrutado y también haberlo echado de menos. O sea, nunca valoras algo tanto como cuando te lo arrebatan. Es verdad. Entonces Escotado, y lo dice Fernando Díaz Villanueva, que sí que está sentado aquí, es uno de mis maestros. La diferencia entre él y el resto de filósofos es que no era un filósofo de salón, era un filósofo de calle, dispuesto a cambiar de opinión. Diríamos que no sería tan teórico y más práctico, sino que todo lo basa en el empirismo de yo he probado esto, sé cómo es esto y lo constato. Sí, no, en base, generalmente mi padre lo que pensaba y luego lo que probaba era muy diferente. Entonces, la humildad intelectual de mi padre era reconocer que estaba equivocado. Se equivocó con varias cosas y lo reconoce, pero es que esto es lo que lo engrandece. Sí. Que autores con 25 obras reniegan de lo que han escrito mucho tiempo, pero vamos, que no tiene desperdicio lo que ha escrito antes, ¿no? Lo que es importante es ver la evolución. No. Y cómo mi padre se da cuenta de que allí donde no hay comercio, las sociedades se coagulan. Coagulan. Fíjate qué metáfora de filósofo, ¿no? En vez de decir que la sociedad no fluye, no, se coagula. Es la sociedad abierta o la sociedad cerrada. Contaba él que en la Edad Media, lo que conocemos como los siglos oscuros y tal, se cerraron los caminos, nadie cortaba las ramas, entonces desapareció el comercio, macho. ¿Y qué pasó? Que un tal, bueno, vienen los enemigos del comercio, o sea, apellida Finchale, fue el primero que dijo, yo voy a hacerme una caravana acorazada y voy a quitar esos leños del camino para que la gente sea libre. Y entonces esto es la lucha, el cambio de la Edad Media a lo que conocemos hoy, a la Ilustración, al Renacimiento, a todo esto, es gracias a que una vez que se había cerrado el comercio, alguien se dio cuenta de que estábamos involucionando, que es que ahora mismo Trump aquí tiene un problema también, ¿vale? O sea, el libre comercio abre la mira, pero el proteccionismo la cierra. Y esto mi padre no lo decía por decirlo, sino que se había tomado un trabajo de más de 15 años en investigar quién había dicho que la propiedad era un robo y el comercio es un instrumento. ¿Quién ha dicho esa locura? Por primera vez. Y bueno, se va y lo descubre. Es San Juan Bautista, el primo de Jesús, en la secta esenia. ¿Vale? Es la primera que está documentado que siente horror ante la propiedad, ante lo monetario, ante la riqueza. Entonces, si tocan una moneda, luego tienen que lavarse las manos. Entonces dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esta aversión hacia el libre intercambio, hacia el voluntario intercambio de mercancías. Que eso es el ser humano, ¿no? Esto no lo hacen los animales.
el resto de animales. Digamos que donde hay comercio, y no es de mi padre esto, ¿vale? No entran las balas, lo ha dicho Milei, pero es de otra persona. Entonces, realmente, o sea, aunque está la frase esa famosa de si no eres comunista con 20 años y no eres conservador con 40, pues bueno, mi padre experimentó un poco eso, ¿no? Hubo un tiempo que estuvo ahí en plan comuna, en Ibiza, pero claro, pues realmente él vivía allí de lo que los demás tiraban, o sea, un rollo ecologeta de la hostia, cuando no se había inventado la ecología. Pero claro, ya hay un momento en que estás harto de echar aceite a los quinqués, de no tener calefacción, de tener que ir en mobilete de un pueblo a otro. Entonces, hubo un momento en que mi padre se aburguesó. No, mi padre estudió cómo en la Edad Media tú tenías que rendir un diezmo, ¿no? Un juramento a tu señor, ¿vale? Y tu señor, tú eres un vasallo. Entonces estabas protegido. Estabas protegido por el señor. Pero a ese señor le debías tantos días de trabajo, él te daba un día libre, a lo mejor, tal cual. Y entonces ese juramento que se juramentaba sentado y que viene muy bien en Los enemigos del comercio escrito, pues claro, en el fondo es la sociedad clerical y la sociedad militar. ¿Vale? La sociedad clerical militar es totalmente distinta a la sociedad que tenemos hoy, que es abierta. Tú puedes comprar un producto en Corea del Norte. No, del norte no, perdón, del sur. Un poco complicado. Puedes comprar un producto ahora en Brasil, puedes comprar un producto donde quieras. Pero durante mucho tiempo esto estuvo súper mal visto. Y entonces, pues bueno, mi padre lo que demuestra es que, y bueno, y Milei luego también, ¿vale? Lo del palo del hockey, ¿no? O sea, la revolución industrial, ¿cómo es posible que Malthus predijese que más de 1.000 millones en la humanidad nos íbamos a morir por falta de recursos? Pues eso se lleva diciendo siempre. Es como ¿Y ahora cíclico. cuántos somos? Somos casi 8.000, ¿no? Sí. Y morimos de gordos. ¿A que sí? Entonces, ¿quién se ha equivocado aquí? Total.